Hay un comentarista llamado William Barclay que en su excelente comentario bíblico, él escribió acerca de la diferencia que tienen los teólogos, la gente que lee la Biblia, la gente que cree en Dios, a diferencia de escuelas filosóficas del siglo I. La gente que creemos en Dios, vemos a un Dios todopoderoso, a un Dios soberano que se preocupa por nuestras situaciones, que se compadece de nuestras debilidades. Pero esas corrientes filosóficas del siglo I, los estoicos y los epicúreos, hablaban de Dios. Un grupo decía que Él era insensible al dolor humano y a las situaciones del ser humano. Otro, y que no era capaz de sentir emoción. Los otros decían que Dios vivía aislado del mundo. Como pasan tantas cosas, la gente dice, pero ¿y dónde está Dios cuando a los niños le pasa esto? ¿Por qué guerras? ¿Por qué esto? La gente analiza mucho y todos se lo quieren, vamos a decir como nosotros lo decimos, pegar a Dios. Vamos a hablar con el tema el ejemplo impecable. Y vamos a leer en Hebreos, en el capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 14, que dice: por tanto, se titula esa partecita en la Reina Valera, Jesús, el gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Tiene una coma y un pero sin pecado. Y dice el 16, que es uno de mis favoritos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este libro de Hebreos nos presenta un cuadro tan hermoso de lo que es nuestro gran sumo sacerdote. Y presenta a Cristo como el hombre, para mí, lo más bajo que pudo hacer Cristo. No fue ir a la cruz. Eso es para mí, yo no sé para ustedes. Para mí fue, siendo Dios, venir a este mundo, a hacerse humano, a pasar hambre, cansancio, sed, tentaciones, traicionado, experimentado, como dice Isaías, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Cuántas cosas experimentó Jesús por hacerse hombre y venir a dar su vida en la cruz del Calvario para redimirnos a nosotros? Prácticamente podríamos decir, se convirtió en uno de nosotros. Porque cuando él andaba con la multitud, los fariseos, los escribas, ese grupo de gente, le decían lo que le hacía. Y algo que me impresiona de la cruz es esa galleta que le dieron.
cómo le daban, cómo lo burlaban, cómo lo escupieron. Porque vino a hacerse como uno de nosotros. Pero un sumo sacerdote, podríamos decir, comprensivo. No todo el mundo comprende. No todo el mundo entiende tu situación. No todo el mundo es empático para ponerse en tu lugar y sentir lo que tú estás experimentando en ese momento difícil de tu vida. Pero este gran sumo sacerdote es comprensivo. Algunos lo miran todavía como el niño en el pesebre. Otros lo miran como el hombre que fue a la cruz. Hasta el colmo que los judíos no han entendido todavía que ese que vino es el Mesías. Y que vino a dar su vida y que vino porque había una relación rota del hombre con Dios y él había venido para dar su vida en la cruz del Calvario. Él mismo dijo que él venía. No me la van a quitar, yo la pongo. Eso como que impresiona mucho. Un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Pero todo el que ha leído el libro de Levítico sabe que había un sumo sacerdote de la línea de Aarón. Habían sacerdotes, pero había un sumo sacerdote. Los sacerdotes llevaban las ofrendas que los oferentes llevaban. Pero el sumo sacerdote, la ofrenda por el pecado, el día de la expiación, él era que entraba al lugar santísimo, que ahí no podían entrar los sacerdotes comunes, sino el sumo sacerdote. Uno común no podía ir a la cruz. El sumo sacerdote Jesucristo. Y dice que ese sumo sacerdote pasaba el velo. Pero nuestro sumo sacerdote, que el otro, el de Aarón, de la línea de Aarón, entraba una vez al año. Pero este sumo sacerdote vino una sola vez para dar su vida en la cruz del Calvario, para redimir a la humanidad perdida. Pero no era que iba a venir todos los años como el sumo sacerdote de Levítico. No, este no era una vez al año. Este vino una vez y ya lo hizo. Y dijo: consumado es. Porque terminó su obra, porque cumplió con el propósito al cual él había venido. Y ese sumo sacerdote ascendió a los cielos y todavía sigue intercediendo por nosotros. No fue que fue y que ya se acabó. No, él sigue ahí. Él sigue ahí. Recuerde que cuando nosotros oramos decimos: Padre Santo. Pero cuando terminamos la oración, ¿cómo decimos? En el nombre de Jesús, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Otro detalle, además de ser comprensivo, es que es compasivo. Se compadece de ti y se compadece de mí. Se compadece de nuestras necesidades. Se compadece de nuestro dolor. Y aunque tiene nombres que a veces nos parecen que es un Dios lejano, omnisciente, omnipresente. Qué lejos está. Ese es soberano. Pero ese no es un soberano arbitrario. Ese es un soberano que se compadece de tu dolor, que se compadece de lo que tú y yo no entendemos, que se compadece cuando tú no puedes dormir, que se compadece cuando tú eres traicionado, que se compadece cuando tú estás pasando por el dolor, que se compadece cuando tú estás en duelo, que se compadece cuando tú estás que se compadece de tus debilidades,
que se compadece cuando eres tentado. Ese no es un sumo sacerdote, es misericordioso. Ese es nuestro gran sumo sacerdote, que sabe cuando tú eres tentado y dice, ay, mira mi hijo, cuánto me duele. Cuánto me duele. Cayó en la tentación, pero yo lo paro. Yo lo ayudo. Yo lo levanto. Él se compadece cuando una persona es tímida que le dice, yo no puedo. Dame tu mano para yo hacer lo que tengo que hacer. Y Él te ayuda y se compadece de ti. En esos malestares que muchas veces una gente dice, no me puedo parar. Él se compadece de todos nuestros dolores. Y la Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Fue hombre, pero no pecó. Eso nos indica que hay recursos para nosotros para poder vencer la tentación. Y Santiago dice que pecamos cuando de vuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. O sea, eso es de la humanidad. Eso es de la humanidad. Y nadie se lo puede encontrar raro. Él, a pesar de todos sus atributos, se identificó con la humanidad y se vive identificando. Comprensivo, compasivo. Y nosotros podemos ir a Él, como dice Hebreos, a donde leímos. Ir con confianza. Podemos acercarnos, no como un soberano. ¿Cómo hacen los soberanos? Le hacen a los reyes. Aún si no son de la alteza real, tiene que... Como era antes cuando la gente le besaba la mano. Son tíos. Son mamacita. ¿Se recuerdan de eso? Así era antes. Son mamacita, y yo veía eso y yo decía, ¿qué es esto? ¿Y por qué hacen así? Esa es una costumbre que se le hacía a los papás, a las mamás, a los padrinos, a las madrinas, y la gente hacía así, como haciéndole reverencia, haciéndole saludo. Pero el único digno de reverencia se llama nuestro gran sumo sacerdote, que vamos delante de su presencia. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento se instituyó en la ley. Recuerden que fue Dios mismo que lo instituyó. Pero en el tiempo de Roma, el sumo sacerdote era un político. ¿Recuerdan cuando a Jesús lo iban a enjuiciar? Pero así no era que Dios quería que fuera. Como Él lo instituyó para que fuera tipo de lo que iba a ser el gran sacerdote, eso fue lo que Dios hizo. Era un hombre entre los demás hombres. Recuerden que el sumo sacerdote, si entraba mal al lugar santísimo, ¿cómo caía? Muerto inmediatamente. Entonces, nosotros sabemos que para la ofrenda por el pecado, el día de la expiación, la llevaba el sumo sacerdote. Y había una serie de características que se le exigía al sumo sacerdote, que no podía tener favoritismo, cómo debía tratar a la gente, cómo debía tratar a los que habían sido engañados. Usted coge el libro de Levítico y va a encontrar una serie de requisitos y era un hombre normal, tenía que ser de la tribu de Leví. Pero a mí me llama tanto la atención que el gran sumo sacerdote, Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, vino a ofrecer el sacrificio grande, porque el del Antiguo Testamento dice que iba. Y todo lo del tabernáculo era tipo
de todo lo que iba a venir. Pero Dios es un Dios de orden. Y ellos tenían que hacer todo con las indicaciones que Dios se la daba a Moisés. Pero hay un paralelo, así como había en Aarón con el sumo sacerdote, un paralelo entre Aarón y Jesús. Lo de Jesús fue perfecto. Los sacerdotes de aquel tiempo, la ofrenda se hacían, pero ¿cómo había que pasaba eso? Pero ya otra vez, el año que viene, cada vez que la gente pecaba y cada vez ha muerto Cristo otra vez. ¿Ha tenido él que volver al Calvario? No. Él le dijo, te he puesto por rey con todos tus derechos y deberes. Usted lo puede encontrar en Salmos 2:7, esa cita. Un sumo sacerdote perfecto. Cumplió lo de la ley, lo hizo como Dios le había ordenado y como eran los requisitos, porque Dios, vuelvo y repito, es un Dios de orden, pero fue un sumo sacerdote perfeccionado. Eso sí no le gusta a la gente, eso sí no nos gusta, que dice que fue perfeccionado mediante ¿qué? La aflicción, la obediencia. Dice, Dios estableció un nuevo sacerdocio, no como el de Aarón, sino como el de Melquisedec. Dice que Melquisedec no tiene genealogía, que no se sabe de dónde viene, que Abraham le pagó los diezmos, pero ¿y quién sabe quién es Melquisedec? Tú busca y busca comentarios. Y yo digo, no, hombre, no, eso era Dios eso fue Dios que lo instituyó. Entonces, ¿creen ustedes que como humano vamos a tener porque Jesús tenía facultades de desbaratar todo lo que fuera porque Él era Dios, pero Él no asumió su derecho de Dios. En momentos en un momento que lo querían matar, que había una averiguadera que Él hizo, que se paró y se fue. Y lo dejó hablando. Pero cuando llegó la hora, como dice la Biblia, para que la escritura se cumpliese. Porque esa escritura tenía que cumplirse, porque Él vino a dar su vida en la cruz del Calvario. Y dice que pasó sufrimiento. Ese término que lo dice mucho, nadie va al ministerio entero. Mire, hermano, eso no es fácil. Y usted ve la gente, algunos que quieren y otros que lo desechan. Y casi todo el que no quiere es el que le toca. ¿Lo sabían? Todo el que lo desecha. Yo no quiero eso. Eso es demasiado fuerte. Eso es demasiado duro. Le toca. Y uno evade. Pero es mejor que la gente evada para comprobar si verdaderamente es llamado a desempeñar esa labor. Jesús tenía que venir a desempeñar esa labor de dar su vida en la cruz del Calvario para conectar de nuevo esa relación que había sido rota por el hombre. ¿Por qué? Por medio del pecado. Hay una anécdota que habla de que en la Primera Guerra Mundial la comunicación fue rota. Y mandaron a un técnico y no le dieron herramientas. Pero que ahí en el lugar donde él estaba tendido había un fragmento de metralla. Y que él solamente era un cuadro que estaban pintando, no era una realidad. Era un cuadro. Y el hombre se acostó. Él no sabe lo que hizo. Él no sabe qué fue lo que pasó. Pero él se acostó y toda la comunicación se reivindicó de nuevo. Así hizo Cristo. Cristo se entregó. Cristo se dio por la humanidad. Cristo dijo, yo me doy por entero.
Yo doy mi vida para que el mundo pueda tener comunicación con el Padre Celestial. Una relación que había sido rota, una relación que lo que nos tocaba a nosotros era morir. ¿Y si moríamos qué? Entonces él dijo, yo voy. Pero Dios tenía su plan desde Génesis 3:15. Qué bueno es Dios. Qué bueno es nuestro sumo sacerdote. Un sumo sacerdote perpetuo que traspasó los cielos y que está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Fue Cristo obediente? La gente no lo quiere aceptar, que le digan que fue obediente. Sí, Él fue obediente. Él aprendió la obediencia, lo que no nos gusta a nosotros. Obedecer, como dice el himno, obedecer, cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Pero dice que él aprendió porque la tendencia inherente del hombre es rebelarse. La tendencia inherente de nosotros es no someternos. Y todo lo que la palabra de Dios nos indica es que nos sometamos a su palabra. Y la obediencia debe ser enseñada y aprendida. ¿Cómo se enseña? Enseñar lo que dice la palabra. Enseñar lo que dice la palabra. Somos un tipo de gente que decidimos una cosa y decimos, conmigo nadie se meta. Yo voy a hacerlo como yo quiera. Pero Jesús no. Jesús vino y se dio. Aprendió. ¿Usted cree que las cosas que Jesús pasó fueron pequeñas? Por cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué la desobediencia en nosotros? Por la inclinación al pecado. Por la inclinación al pecado. Pero oiga, la obediencia no puede ser externa. La obediencia primero tiene que ser interna. Y después que yo tengo la convicción de que yo obedezco a mi Padre. Porque todo el que Dios llama a una tarea quisiera devolverse. Pero vuelve uno y analiza y dice, pero es que yo tengo que seguir. Porque yo estoy convencida de lo que Dios hizo conmigo. Yo estoy convencida de que Él me llamó. Yo estoy convencida de que tengo que hacerlo. Yo estoy convencida de que lo que yo hago, lo hago para bien mío, no para bien de los demás. ¿A quién le conviene obedecer? A nosotros. Y si Cristo obedeció, si Cristo se sometió a su Padre, si Cristo hizo el papel, miren, lo que Jesús pasó aquí en esta tierra, no fue como Dios que la pasó. Fue como hombre, como humano. Galleta para ti. Escupidera para ti. Traición para ti. Negación para ti. Odio para ti. Rechazo para ti. ¿Usted ha analizado eso? Fue como un hombre que lo pasó. Fue tentado, pero sin pecado. Pero él asumió ese papel de humano caminando aquí en la tierra para darnos a entender que podemos tener la victoria. Para darnos a entender que tenemos los recursos de obtener la victoria sobre la tentación, que podemos obtener la victoria sobre el pecado, que Él está con nosotros, que podemos ir ante su presencia con libertad, que podemos decirle, Padre eterno, ¿va usted a la presencia de Dios con libertad?
para decirle, aquí estoy, tal como soy, con mis faltas, con mis debilidades, pero tú eres un Dios que te compadece. Pero tú eres un Dios que tiene misericordia. Pero tú eres un Dios que me comprende, que sabe por dónde estoy pasando. Y por eso yo vengo ante ti con confianza. ¿Ha tenido usted problemas con uno de sus progenitores para hablarle? ¿O va usted con confianza? Como yo le decía a papá, papá, quiero hablar contigo. Oye, mira, me pasó esto. Y a veces, como niña, a mí me llegaron a pasar cosas que yo iba callada por el camino. Pero cuando iba llegando donde mamá comenzaba. Porque como ya yo llegué. Ya yo llegué al lugar donde tenía que llegar. Ya yo llegué donde mi mamá, que me va a preguntar que qué me pasó, que qué tú tienes. Pero mamá era terrible. Mamá era terrible. En una ocasión, estábamos cuando papá ellos eran pastores en el Ceibo. Y en la escuela Manuela 10, tiraron como una butaca y le cayó en la cabeza a Rubén. Y fue un corredero tremendo porque fue algo grande. Y eso era una llamadera a mi casa, en esos tiempos no había teléfono, no había nada, ninguna de esas cosas. Y fueron buscando a mamá y mamá estaba embarazada de Junior y mamá siempre fue fuerte. Y cuando ese muchacho vio a mamá, gritó. ¿Y saben cuál fue la respuesta que la madre tierna con su hijo le dijo? ¿Te duele? No, pues cállate. Pero ella se llevó a su muchacho para llevarlo, para suturarle la herida, para que lo trataran, porque era una madre. Usted sabía que el Padre de nosotros se compadece de nuestros dolores, pero nos da la disciplina, nos da la amonestación cuando la necesitamos y nos dice, ya, cállate, hasta aquí llegaste, ya, porque es un Padre que nos comprende, es un Padre que sabe, que conoce tus necesidades. ¿Está usted seguro de que cuando ora al Padre usted tiene un intercesor? ¿Está usted seguro que puede ir confiado? Y que va a encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, para el momento difícil, para el momento de la prueba, para el momento de la dificultad. Ese intercesor es nuestro intercesor. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Quién es? Levante su mano. Cristo. Cristo. Proclámelo. A Él adoramos. A Él le servimos. El intercesor. El todopoderoso. El Cristo que vuelve a la tierra otra vez. El alfa, la omega, el principio, el fin, nuestra roca, nuestra fuente, el camino, la verdad, la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Tiene convicción de su Cristo en su vida. Lo conoce. Sabe que Él es su amigo. El amigo del camino. Mi Jesús, mi Rabí. Ese es nuestro Cristo en todos los momentos de la vida. Si hay una persona aquí que quiere aceptar a Cristo como su Salvador, para tener
ese gran sumo sacerdote que se convierte en su amiguito, que usted lo respeta, que usted lo valora, pero es su amigo, que lo ve en todo momento. Le ofrecemos la oportunidad. Si hay alguien, no lo deje pasar. Las semanas se están convirtiendo en conversiones, no los domingos, pero los domingos también estamos disponibles para ustedes, para orar si aceptan a Jesús como su Salvador.